Hoy en nuestro ciclo de entrevistas online hablaremos de un tema muy contingente. En pocos días ha aumentado en Chile la cantidad de niños que presenta el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, una complicación del COVID en la infancia que debe ser atendida porque sin tratamiento podría ser mortal. Conversamos con el doctor Carlos Acuña, jefe de la unidad de paciente crítico del Hospital Luis Calvo Maquena, quien nos dio las claves para estar atentos a detectarlo y tratarlo oportunamente. Doctor, muchas gracias. Lo primero que le quiero preguntar es en qué consiste este síndrome inflamatorio pediátrico. Bueno, es un síndrome que aparece reportado por primera vez en Inglaterra en abril. Ahí nos llegó el primer warning, o el llamado de emergencia, de alerta, y es un síndrome que tiene características que dan cuenta de una respuesta inflamatoria exagerada en el paciente pediátrico y que se asemeja a patologías que ya conocíamos, como el Kawasaki, pero se da en un contexto epidemiológico de COVID. Es una respuesta del organismo, en este caso el paciente pediátrico, ante la injuria de este virus, y se ha visto que puede ser concomitante con el virus o un poquito desfasado a la segunda semana post-virus, lo que sería un mecanismo post-infeccioso. Como una complicación del COVID. Una complicación del COVID, sí, y es algo que estamos viendo que se ve en clúster, en grupo. O sea, aparece, y así apareció en Inglaterra, así apareció en el informe de Nueva York, en Estados Unidos, y es lo que estamos viendo nosotros. Hace, no sé, 3 semanas habían 4 pacientes y ahora hay 16, 18 en la UCI pediátrica de Santiago. Entonces, es una complicación del COVID, que es una manifestación además que nos hizo estar alerta, y más que la comunidad médica, en la comunidad en general, en relación a que el COVID sí tiene problemas y graves en pacientes pediátricos. Doctor, ¿y cómo se manifiesta? O sea, ¿cuándo los padres podrían sospechar que están frente a este síndrome? Las manifestaciones clásicas son fiebre, y ahí dependiendo de donde uno mire la recomendación, la fiebre puede ser un día o mayor a 3 días, pero un síntoma cardinal es fiebre. Lo otro es que en pacientes pediátricos un poquito más grandes, el Kawasaki habitualmente era en pacientes menores de 1 año, la media está en 8 años, o sea, son niños un poquito más grandes. Hemos tenido pacientes de 5 años hacia arriba. Los otros signos que tienen que preocuparle a los papás, en el fondo, es compromiso del estado general, o sea, que estén decaídos, que no coman. Aparece, a diferencia del Kawasaki, mucha manifestación gastrointestinal, dolor abdominal, diarrea. Y lo otro es lo que llamamos exantema, que es en el fondo manchas en la piel, que debiese preocuparle un poquito a los papás. Lo que no es constante, pero pudiese aparecer, es dificultad respiratoria. ¿Y puede darse uno de estos o tienen que darse todos? O sea, ¿cuándo una persona debe movilizarse ya a una urgencia, por ejemplo? Puede estar o no el antecedente epidemiológico de contacto con COVID, ¿ya? Si no está, o sea, si el papá o la mamá o el hermano está con COVID y aparecen estos síntomas, obviamente acercarse. Si viene a su hijo que está muy decaído y tiene fiebre por más de 24 horas, la recomendación es acercarse, ¿ya? Porque hay otros síntomas que son los que finalmente nos preocupan en estos pacientes, que terminan haciendo que el paciente ingrese a nuestras unidades de intensivo o de cuidado intermedio, que tiene que ver con compromiso hemodinámico, que es lo que llamamos shock, que puede ser un shock séptico o shock mixto, que básicamente ahí los pacientes están con la presión baja, están taquicárdicos, y lo ideal es no llegar a esa altura. Doctor, ¿cuál ha sido su experiencia en el Hospital Luis Calvo Maquena como jefe de la unidad de paciente crítico? ¿En qué condiciones han llegado los pacientes? ¿Cómo se les trata y cómo evolucionan en general? En el hospital nosotros hemos recibido aproximadamente ahora 6 pacientes con PIMS o síndrome inflamatorio pediátrico. Son cuadros muy severos y que se instauran rápidamente.
Entonces llega el paciente con compromiso del estado general, hay síntomas que son transversos, que es dolor abdominal, diarrea, entonces el motivo de consulta no es tan claro, y no siempre está el antecedente epidemiológico de la PCR de COVID positiva. Y estos chicos evolucionan rápidamente con compromiso hemodinámico, o sea, con baja de la presión arterial, taquicardia, lo que hace que rápidamente tengan que ser reanimados en la unidad de intensivo. Y es tan grave, 24, 48 horas, y afortunadamente la respuesta a esta cascada inflamatoria con los manejos que hacemos es bastante favorable y responden bien. No se ha reportado en Chile hasta ahora mortalidad por este síndrome, y la media de estadía en UCI es entre 4 y 7 días, no más que eso, y hasta ahora nuestras 6 pacientes, al igual que los del Hospital Amigo del Exequiel, han respondido muy bien, afortunadamente. Qué bueno. Doctor, ¿y qué factores de riesgo podrían identificar ustedes como grupos de especialistas? Y también la mayor prevalencia, si se da más en hombres, mujeres, y de qué edades. La mayoría de los pacientes, 80% más, no tiene factores de riesgo, son pacientes previamente sanos. Pero la mayoría de estos síndromes inflamatorios es muy difícil que un paciente lo pase en la casa. Necesitan apoyo. Afortunadamente hasta ahora el apoyo es intenso, pero por periodos breves, pero son cuadros dramáticos que si no se intervienen en algún servicio de intensivo o intermedio, estos pacientes pueden fallecer. Entonces, no, es poco probable que algún paciente lo viva en la casa sin darse cuenta. Son pacientes que necesitan monitorización. Hay un porcentaje mínimo, afortunadamente, que se complica y fallece en esta serie grande de Estados Unidos, que son 186 pacientes, la más grande. Afortunadamente la mortalidad es menor al 2%, pero eso no implica que los pacientes no requieran cuidados críticos. Y eso es lo que hace, lo que nos tiene alerta, porque son cuadros súper dramáticos y graves. Doctor, y usted hablaba de que necesariamente está unido a un PCR positivo o no. No, la definición establece que es PCR positivo, que es esta relación en polimerasa en cadena, o serología, que es IgG, IgM, o el antecedente epidemiológico de contacto estrecho con paciente COVID. No necesariamente tiene que tener la PCR positiva. En la serie más grande, la positividad de PCR o serología está entre el 70 y 75%. O sea, hay un 25-20% que no tiene ni PCR ni serología positiva, pero sí está el contacto epidemiológico. Doctor, ¿y usted en lo personal qué le sorprende, qué le da miedo o qué le ha pasado con esta nueva experiencia que es para todos el tema de vivir el COVID y ahora en los niños? En general, yo creo que nuestra preocupación estuvo más que en el manejo específico de esta patología, que es novedosa, con un primo como el Kawasaki que ya conocíamos, nos enfocamos en el llamado a la comunidad, porque es una patología que el primero que lo va a ver va a ser el médico que lo ve en la consulta o que lo ve en la urgencia. Entonces, si no está atento y sospecha este diagnóstico, como te comentaba que es tan florido y tan intenso en horas, nuestro énfasis estuvo en eso. Ya, y por último, ahora que empiezan lentamente los desconfinamientos, ¿qué recomendación haría usted para evitar que esto se propague aún más? En relación específica al PIMS, las recomendaciones son exactamente las mismas que para el COVID, en el fondo. Aislamiento social, distanciamiento social, lavado de manos. No existe otra recomendación específica para el PIMS, porque el PIMS es una manifestación más de este virus, ya sea infectado o posinfeccioso. Entonces, si bien las políticas públicas las dictan los epidemiólogos, desde el punto de vista nuestro, PIMS no tiene algo especial, no hay que hacer nada distinto a lo que se dicte para el desconfinamiento en PIMS. Y en los niños obviamente va a ser clave el retorno o no al colegio, que son lugares de hacinamiento.